El reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsi fue instituido por el Congreso del Estado para entregarse en el mes de marzo a mujeres que han contribuido en la consecución de una sociedad paritaria y en la vida política, económica o social de San Luis Potosí. En esta ocasión, el Poder Legislativo ha decidido otorgar el reconocimiento a la ciudadana Antonieta Berenice Castillo Cortés por la destacada labor realizada a través de las diversas organizaciones civiles y por su dedicación a favor de las personas con discapacidad. Antonieta Berenice nació un 29 de noviembre de 1985 en San Luis Potosí, abogada de profesión y con maestría en Derechos Humanos. Ha sido presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Visual Trabajemos para una Nueva Luz e instructora de Derechos Humanos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Ha colaborado desde hace más de 20 años en el diseño e impartición de cursos y asesorías a instituciones públicas y privadas para tratar de concientizar, por ejemplo, en el uso del transporte público para personas con discapacidad. Bere, como cariñosamente se le conoce, ha impulsado los recorridos del Centro Histórico de San Luis Potosí a través de una experiencia sensorial y grupal con los ojos vendados. Ha visitado los municipios y diversas universidades para fomentar la inclusión y el respeto de los derechos humanos a través de cursos de capacitación. Ha estado en la organización de eventos nacionales de personas con discapacidad visual con más de 30 estados del país. Mi mamá pues viene y se viene a vivir para acá porque pues no hay condiciones laborales, pues decide llevarme a un internado que está en Derramadero, que es Saltillo, Coahuila, y ahí yo vivo una parte de mi infancia. Me caí y se me encajó el tubo en el ojo derecho. Como era un rancho, pues no tuve como la atención adecuada. Se me fue progresando también en el ojo izquierdo poco a poco. Y yo adquiero la discapacidad en su totalidad, o sea, ya de no ver ni luz a los 15 años más o menos. Bere fue en su niñez y adolescencia muy inquieta. Recuerda cómo ayudaba en las labores del campo a su abuelita y cómo durante una larga etapa no acudió a la escuela como resultado de acudir al hospital para la revisión de sus ojos. Pero ella siempre tuvo un sueño. Me dedicaba ahí a ayudarle a mi abuelita, como así sin ver, pues yo hacía todo. Pero yo siempre decía que iba a ser abogada, desde niña, desde los 5 años. Y todavía cuando adquirí la discapacidad yo decía, es que yo voy a ser abogada, es que yo voy a ser abogada. Mi mamá, dicen, pues me voy a llevar a mi hija del rancho, ¿no? Porque tiene que estudiar. Fui a la rehabilitación y ahí conocí a la maestra Antonia Salazar, que fue quien me rehabilitó, me enseñó braille y me enseñó a andar sola en la calle y me enseñó a ser fuerte. Ella me dijo, vamos a hacer la secundaria abierta. Un voluntario te va a leer los libros y tú vas a contestar y te van a hacer tus exámenes orales. Hice mi preparatoria en la preparatoria Antonio Tristán Álvarez, que se acababa de inaugurar, terminé, pero también agradeciendo mucho a la institución porque buscaron, no había, pero buscaron los mecanismos para poderme dar las herramientas, ¿no? Después entré a la universidad, fui becario de la Universidad San Pablo. Después que terminé y me titulé, dije voy a hacer una maestría porque siempre quise estar en el tema de los derechos humanos. Yo decía, tiene que haber profesionistas con discapacidad para que incidamos en los cambios reales y estructurales de la sociedad y para que más jóvenes se impulsen y que no tengan que batallar todo lo que uno ha tenido que batallar, porque es como si fuéramos invisibles. Es como si las personas con discapacidad no le importaran a nadie. A nadie le importa si tenemos trabajo, a nadie le importa, y menos en aquellos años, donde la discriminación era tu pan de cada día. Me fui a Argentina también
porque iban a hacer los intercambios. Hice mi estancia con la doctora Agustina Palacios, que es un referente mundial en el tema de la discapacidad. Y aprendí, ahí empecé a darme cuenta, ya de manera de estudios, cómo las luchas sociales tienen un significado muy importante y cómo las luchas sociales se van conquistando y cómo es bien difícil, ¿no? Pero también cómo mejorar el tema del respeto a los derechos humanos. Estuve en la primera consulta de personas con discapacidad en Argentina. Estuve en las votaciones, vi todo el sistema de votaciones inclusivo que hacen allá. Y dije, yo tengo que regresar a San Luis a aplicar todo esto. Y ahí empecé y dije, yo tengo que estudiar, tengo que difundir, promover la inclusión en mi estado. Bere reconoce sus orígenes y el camino andado, pero también reconoce y agradece a quienes han estado con ella hombro con hombro. Yo no lo hubiera logrado o no estuviera donde estoy, poquito o mucho, sin esas personas que han marcado un antecedente importante en mi vida, como el arquitecto Manuel de Loera, quien veníamos al Congreso por primera vez. Yo tenía 18 años. Vamos a ir con los diputados a decirles que hagan la ley de inclusión de personas con discapacidad. Otra es la directora de Juntos, Alejandra García, que me dio mi primer trabajo formal. La licenciada Mónica Kem, titular actual del Centro de Justicia de las Mujeres. A la maestra Antonia Salazar. También le agradezco a mi abuelita porque me educó. Mi abuelita es una gran mujer y la quiero mucho. Quiero agradecerle mucho al Congreso del Estado por permitirme estar aquí y porque con esto abonamos a la visibilización de las mujeres con discapacidad. El Congreso del Estado, a través de Berenice Castillo, busca visibilizar las luchas de las mujeres, su persistencia, su valentía y las acciones que han abierto paso para lograr mejores condiciones de vida e inclusión. Este día es un gran honor para la 64ª Legislatura de San Luis Potosí entregar el reconocimiento Matilde Cabrera y Piña de Corsi, año 2025, a Antonieta Berenice Castillo Cortés.